Saludos nuevamente. Bienvenidos al tercer video de Mate 4009 o ecuaciones diferenciales ordinarias. Mi nombre es Irving Lazu. Soy asesor de matemáticas y programación en el Centro de Aprendizaje y Éxito RumboX, localizado en CELI 011. En este video estaremos discutiendo la sección 2.1 que es curvas de solución. Antes de aprender a resolver ecuaciones diferenciales analíticamente, consideremos una herramienta que nos ayuda a predecir el comportamiento de las soluciones a una ecuación diferencial. En esta parte de la sección estaremos discutiendo campos direccionales. Un campo direccional es una serie de vectores que se obtiene evaluando de y de x igual a una función de x y y en distintos puntos del plano XY. Estos vectores nos ayudan a predecir el comportamiento de curvas que satisfacen una ecuación diferencial sin la necesidad de resolverla analíticamente. El teorema de existencia y unicidad es de la sección 1.2, pero se aplica a los campos direccionales para decirnos si una curva es una solución única. El teorema dice que si de y de x igual a f de xy y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas, entonces existe una solución en el intervalo I que es única para el problema de valor inicial. Para hacer un campo direccional con curvas de solución debemos primero buscar los puntos críticos si existen, segundo separar los valores de x y y en casos como x mayor que 0, x menor que 0 y determinar el signo de la derivada, tercero dibujar unas líneas pequeñas que se representan los vectores en el plano XY de acuerdo al análisis de casos que hicimos anteriormente, y esto se conoce como el campo direccional. Y por último, dibujar curvas que siguen el flujo de estas líneas que dibujamos en el paso 3. Estas son las curvas de solución. Como ejemplo, vamos a dibujar el campo direccional y algunas curvas de solución para la ecuación diferencial de y de x igual a 2xy. Primer paso, buscamos los puntos críticos, que en este caso son fáciles, son x igual a 0 y y igual a 0. El segundo paso es separar los valores de x y y en casos y analizar el signo de la derivada, así que comenzamos con x mayor que 0, y si x es mayor que 0, consideremos cuando y es mayor que 0. Si y es mayor que 0, entonces tenemos un número positivo por un número positivo, que nos produce que la derivada es positiva también. Si y es menor que 0, entonces tenemos un número positivo por un número negativo, que nos produce que la derivada es negativa. Ahora consideremos x menor que 0. Y si y es mayor que 0, entonces tenemos un número positivo por un número negativo, que quiere decir que la derivada es negativa. Y si y es negativo, tenemos un número negativo por un número negativo, que quiere decir que la derivada es positiva. Utilizando la información que obtuvimos en el análisis anterior, procedemos al tercer paso, que es dibujar los vectores. Así que si tenemos el plano XY, si X es positivo y Y es positivo, entonces la derivada es positiva. Note que si la derivada es positiva, quiere decir que vamos a dibujar vectores crecientes. Y a medida que los dos variables van creciendo, esa pendiente se va haciendo más empinada, o sea que va formando como unos arcos. Algo así por el estilo. Si x es mayor que 0 y y es menor que 0, la derivada es menor que 0. O sea que estas son líneas decrecientes. Y al igual que hicimos para x mayor que 0, la magnitud de la derivada se ve afectada por cuán grandes son los valores de x y y. En este caso se forma una imagen
invertida de lo que hicimos para el caso de x mayor que 0. Y para x menor que 0 ocurre lo mismo, así que lo que hacemos es invertir el plano que ya dibujamos. Note que para x igual a 0, la derivada es 0 y para y igual a 0 también. En el caso de y igual a 0, esto lo que produce son pequeñas líneas con pendiente de 0. Pero en el caso de x igual a 0, lo que nos da es una solución trivial, ya que va a ser una línea completamente horizontal que cruza por el eje de x. Para las curvas de solución, simplemente tenemos que dibujar curvas que siguen el comportamiento de los vectores. O sea que estaríamos dibujando pequeños arcos que parecen como parábolas que siguen el flujo de los vectores. Y vamos a hacer algunas en la parte positiva del plano. Y este sería el campo direccional con algunas curvas de solución para la ecuación diferencial de y de x igual a 2xy. Ahora consideremos ecuaciones diferenciales autónomas. Una ecuación diferencial autónoma es una ecuación que satisface la propiedad de y de x igual a una función de y. Este tipo de ecuación diferencial es importante para el análisis cualitativo que estamos haciendo, ya que los puntos críticos, que también se le dicen puntos de equilibrio para este tipo de ecuación diferencial, producen funciones constantes que son soluciones para la ecuación diferencial. Para estas ecuaciones, en vez de hacer un campo direccional, hacemos lo que se conoce como un plano de fase. Un plano de fase nos da esencialmente la misma información que un campo direccional. La diferencia es que el plano de fase es mucho más fácil de analizar ya que solo considera una variable en vez de ambas como en el caso de los campos direccionales. Los pasos a seguir para hacer un plano de fase son similares a los del campo direccional. Primero buscamos los puntos críticos, luego dividimos la región de negativo infinito a infinito en intervalos usando los puntos críticos, analizamos el signo de la derivada en estos intervalos y dibujamos líneas que concuerden con el análisis de signos. Estas líneas que dibujamos al final son las curvas de solución. Como ejemplo, vamos a dibujar el plano de fase para la ecuación diferencial autónoma de y de x igual a y por 1 menos y. Primer paso, buscamos los puntos críticos para esta ecuación diferencial, que es igualar y por 1 menos y a 0, y esto nos produce dos soluciones, o y es igual a 0 o 1 menos y es igual a 0, que despejando para y obtenemos y igual a 1. En el segundo paso, subdividimos la región de negativo infinito a infinito en pequeños intervalos usando los puntos críticos, y esto nos da de negativo infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. En el tercer paso, analizamos el signo de la derivada en estos intervalos, que podemos utilizar el cementerio para facilitarnos este proceso. La forma de utilizar el cementerio es escogiendo un valor dentro de estos intervalos que vamos a sustituir en la derivada para analizar el signo. O sea que acomodamos los puntos críticos y escogemos un valor. Antes de 0 podemos escoger negativo 1, entre 0 y 1 podemos escoger el valor de un medio y después de 1 podemos escoger 2. Ahora sustituimos estos valores dentro de la ecuación diferencial para ver qué signo obtenemos. Sustituyendo negativo 1 obtenemos negativo 1 por 1 más 1, que nos produce negativo 2. O sea que tenemos un valor negativo. Para un medio, tenemos un medio
1 menos 1 medio, que nos produce 1/4. O sea que esto nos da positivo. Y sustituyendo 2, obtenemos 2 por 1 menos 2, que nos da a negativo 2, o negativo. O sea que en el primer intervalo de negativo infinito a 0, obtenemos un valor negativo en la derivada, de 0 a 1 obtenemos un valor positivo, y de 1 a infinito obtenemos un valor negativo. Procedemos ahora a dibujar el plano de fase utilizando el análisis que hicimos anteriormente, y para el plano de fase solamente necesitamos el eje de y, ya que la ecuación no depende de x, y procedemos a dibujar los puntos críticos, que son 0 y 1, los voy a dibujar entrecortadas. Eso es 0 y aquí está el 1. Ahora, de negativo infinito a 0, la derivada es negativa. Eso lo que quiere decir es que nuestra curva de solución parte de un punto cerca de 0 y se mueve hacia negativo infinito. Para el intervalo de 0 a 1, la derivada es positiva. Esto lo que quiere decir es que nuestra curva de solución va a partir de 0 y se va a ir acercando a la solución de 1. Y para el intervalo de 1 a infinito, la derivada es negativa, quiere decir que la solución comienza en un valor, por decirlo así, infinito, y se va acercando al valor de 1. Y estas son nuestras curvas de solución, completando el plano de fase. Para resumir, el teorema 1.2.1 o existencia y unicidad nos dice si una solución existe y es única. Los campos direccionales y los planos de fase nos dan un análisis cualitativo de una ecuación diferencial ordinaria. Los campos direccionales se le pueden aplicar a cualquier tipo de ecuación diferencial para predecir el comportamiento de sus soluciones. Los planos de fase solo se pueden aplicar a ecuaciones diferenciales que sean autónomas, es decir, de y de x igual a una función de y solamente. Gracias por su atención. Espero que este video haya sido de su agrado y que pueda servirles de provecho para estudiar para sus exámenes. Será hasta la próxima.